Nos deja aquí Olga Carranco, como parte de esta investigación, algo que es muy relevante. Eh, Suele suceder que cuando un alto funcionario o funcionaria de los Estados Unidos visita México o visita otro país, pues dan una conferencia de prensa. Se da una presentación de los dos gobiernos y se contestan algunas preguntas de la prensa o de los representantes de la prensa de los dos países o de lo que haya lugar. En este contexto de información que estamos presentando esta mañana de viernes, es relevante recordar lo que Olga nos presenta esta mañana. Se canceló la conferencia de prensa. En ese momento dijimos, pero si ya estaba todo listo para la conferencia de prensa, ¿por qué la cancelaron? ¿Por qué, si lo que suele pasar en estos casos es que se escuche y la prensa le diga a Janet Napolitano y al representante del gobierno mexicano, oiga, tal o cual cosa, preguntas y respuestas, lo que sea, ¿por qué la cancelaron? Hoy recordamos que el 24 de julio se dio a conocer precisamente la cancelación de gobernación de la conferencia napolitana. Podemos intuir que la cancelan porque obvio era que les íbamos a preguntar del caso Snowden. Pues ni modo que no. Imagínese que tenga usted enfrente a Janet Napolitano cuando está desatándose el escándalo Snowden, cuando empezaba a desatarse el caso Snowden y empezaba a saberse que México había sido espiado. Pues de qué querían que se le preguntara a Janet Napolitano por parte de la prensa del caso Snowden. ¿Qué hicieron? Cancelaron la conferencia de prensa. Ahora México quería ponerle punto final. Porque México puso como interés ponerle punto final al caso Snowden, cosa que no han podido ni podrán. Y eso es importante decirlo. Entonces, la Secretaría de Gobernación, en aquel entonces, 24 de julio de 2013, canceló el mensaje que ofrecería su titular Miguel Ángel Osorio con la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Janet Napolitano. Imagínese usted a la prensa mexicana teniendo enfrente a Osorio Chong y a Janet Napolitano en ese preciso momento. Dijeron, nos van a preguntar, mejor nos salimos. Hoy es relevante recordar, pues precisamente qué sucedió, porque ahora sabemos a raíz de estos documentos que era México el que le quería poner punto final al tema Snowden. En este momento recordamos también que se había programado el mensaje de Napolitano y de Osorio, se había programado un mensaje público en el Salón Juárez con motivo de la reunión bilateral sobre prevención de la violencia y seguridad fronteriza entre México y Estados Unidos. Gobernación había convocado a la prensa la noche del martes de aquel julio, pero 5 horas después envió el aviso de cancelación. Esta conferencia de prensa entre Napolitano y Osorio era incluso previa a su encuentro con Enrique Peña Nieto. Así que, bueno, para no dejar pasar este elemento de información, nos recordamos ahora también como algo que nos confirma que efectivamente en ese instante al gobierno mexicano no le interesaba, no tenía, bueno, tenía como prioridad, porque así lo puso en la agenda, no abordar el asunto Snowden y ponerle punto final. Insisto, la pregunta es ¿por qué no había sentimiento de agravio? ¿Por qué no había una expresión pública del gobierno mexicano por haber sido espiado o por empezarse a saber que había sido espiado México? Luego ya se supo con mayor detalle que el espiado fue Peña y luego Calderón y luego vamos a ver qué sigue. Pero en ese momento lo que había era suficiente como para tener una postura pública de reclamo a los Estados Unidos. Y es muy revelador que el documento que nos presentas, Daniel, nos está mostrando una reticencia, o peor aún, una determinación del gobierno mexicano de cerrarle la puerta al tema Snowden. Sigue abierta la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué un gobierno como el mexicano, a diferencia pues del de Brasil, que ni modo, la comparación vuelve a ser odiosa, o el de Alemania ahorita, o el de España, o el de Francia, o los europeos que están en la cumbre en este momento, que cambiaron el tema, que iban a hablar de economía y que están hablando de espionaje? ¿Por qué una capacidad diferenciada del gobierno mexicano respecto al resto del mundo sobre el tema del espionaje? Interrogante a resolver. Una interrogante, desde luego, pues más que sugerente, porque uno se preguntaría por qué no hay con claridad un sentimiento o una expresión de agravio, y en este caso, ahora lo sabemos, algo que es exactamente todo lo contrario, que es pretender cerrar la puerta a un tema, desde luego, como hemos dicho, a la que no se le puede cerrar. Una vez que la dinámica
y la fuerza de la información y las no fronteras en materia de divulgación de estas noticias, pues está a todo lo que da, en una fase que no sabemos si es temprana o media, pero que desde luego todavía ofrece una gran expectativa de revelaciones futuras, una vez que el señor Greenwald, la señora Laura Poitras y los otros periodistas que han tenido acceso pues a las informaciones entregadas por Snowden han entregado en aproximaciones sucesivas documentos e informaciones publicados en O Globo, publicados en Der Spiegel, publicados en The Guardian, básicamente hablando del alcance de la mecánica de espionaje internacional de los Estados Unidos. Dejamos ahí puesta la interrogante, como decíamos, Daniel, del tipo de reacción diferenciada de México sobre otros países en función de lo sabido y de lo que nos falta por saber. Daniel, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, buenos días. Buenos días.